Bienvenidos, hemos invitado a la legisladora independiente Gloria Navas, con quien vamos a conversar un poco de los temas de seguridad y el avance que se ha tenido en los proyectos de ley, principalmente algunas observaciones que tiene la legisladora con el expediente 24.006, que busca precisamente el tema de la participación de menores de edad en el crimen organizado y las acciones que desde ahí se podrían estar derivando con este proyecto de ley. La Comisión de Seguridad y Narcotráfico hace algunas sesiones recibió a expertos de la Corte Suprema de Justicia, quienes se referían precisamente a las observaciones que plantean sobre este proyecto de ley y señalaron algunas de las dudas que también tiene la legisladora con respecto a este proyecto, y es parte de lo que vamos a analizar. Diputada, usted a lo largo de las discusiones que se han dado sobre los diferentes proyectos de ley ha hecho hincapié en la necesidad en que se tiene que ver toda la legislación en su conjunto para no afectar la legislación nacional en temas y en un momento crítico del país en el tema de la seguridad nacional y estos altos índices de inseguridad. En las últimas semanas se han hecho detenciones de menores de edad involucrados en el tema del crimen organizado, precisamente en el sicariato, donde ya vemos igual hasta para la misma venta de estupefacientes ya se está involucrando a niños de baja escolaridad, de niños de escuela, colegio. ¿Cómo poder hacer frente a este tema y cuáles son las observaciones que usted tiene precisamente a este proyecto de ley? El tema es bastante interesante y creo que hacer aclaraciones básicas iniciales son fundamentales en el sentido de que está la existencia de lo que se llama el derecho penal, el derecho de fondo, el derecho sustantivo, en el cual se incluyen las normas. Pero por otro lado tenemos el vínculo con el camino de cómo aplicamos esas leyes, y esas son las leyes procesales. Entonces generalmente tenemos un código penal y tenemos un código procesal penal, más la estructura constitucional de los derechos fundamentales, como son el principio de inocencia, ¿verdad?, el derecho a tener una defensa, etcétera, y está la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces nosotros estamos dentro de un cuerpo que no es aislado, un cuerpo penal, pero que tiene una serie de bases a nivel internacional también, que son garantías, que son derechos humanos que hay que cumplir. Entonces, cualquier reforma que se vaya a hacer en relación con el derecho penal o con el derecho procesal penal, o incluso con la Constitución política, tiene que ser muy pensado, muy consultado y muy meditado, porque, digamos, en cuanto a las penas, siempre las penas tienen una filosofía detrás de por qué de un mínimo a un máximo que aplican los jueces. Entonces, frente a la inseguridad que estamos sufriendo, frente a todas las situaciones que vemos, como usted lo está hablando, de todos los días en los allanamientos, pues tenemos delitos demasiado graves, pero hay un elemento de juicio que también que hay que explicar y entender que es objetivo, que es que a pesar de que hemos pasado una gran cantidad de leyes para sancionar, aumentando penas, no resolvemos el problema de la seguridad. O sea, siguen dándose los homicidios, ya prácticamente estamos llegando a las cifras de lo que pasó el año pasado, en el año 2023. Usted ve a la policía participando, pero aún así siguen aumentando los homicidios, siguen aumentando los robos, la violencia se mantiene. Eso quiere decir que imponiendo más penas, metiendo gente en la cárcel, y nosotros tenemos cárcel hasta por 50 años, tenemos penas muy fuertes y no funciona. Entonces la pregunta es, ¿por qué no está funcionando el sistema a pesar de los cambios en la legislación? Y es que siempre tiene que haber dos etapas que acompañan las reformas legales en materia penal. Una es la prevención, que es sumamente importante. Si usted no tiene prevención, entonces no puede evitar que pase el delito. Y el delito produce siempre víctimas. El delito produce dolor. El derecho está conectado con el dolor, con las víctimas en la sanción. Pero esa es la etapa, digamos, del centro en cuanto a la formación de la ley, lo que se va a aplicar, pero ya se cometió el delito. La idea que es, en primera etapa, evitar que ocurran esos delitos. Y si no hay políticas claras de Estado, políticas públicas
específicamente señaladas en prevención, entonces siguen cometiendo los delitos. No hay manera de detenerla porque la sociedad sigue enferma. Y por otro lado está la etapa de ejecución de la pena, que son las cárceles. Si usted tiene una gran cantidad de gente que manda a la cárcel y no tiene cárceles construidas ni lugares adecuados, entonces entramos en el tema del hacinamiento. Y el hacinamiento es romper con derechos fundamentales. Entonces el problema es complicado, pero nosotros tenemos que tener en la Asamblea Legislativa mucha sabiduría en cómo es que estamos tratando este caso. Y me preocupa mucho la etapa de la prevención. ¿Por qué? Porque la prevención le corresponde manejarla y plantearla al Poder Ejecutivo. Y ahí las relaciones no están tan buenas entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Nosotros pasamos las leyes, hacemos el esfuerzo para sancionar, pero si no tenemos políticas preventivas, no avanzamos y se mantiene la misma criminalidad. Y en cuanto a la ejecución de la pena, implica las cárceles y también la rehabilitación de las personas para que cuando salgan de la cárcel en algún momento no vayan a cometer más delitos. Entonces la problemática es complicada, el esfuerzo sigue, estamos haciendo variaciones a la ley que son importantes. Cuando pasamos la ley de crimen organizado, era porque está la JEDO, que es la jurisdicción especializada del crimen organizado, que es fundamental, jueces especializados, pero el sistema necesita de mucho para poder ser eficaces en esta lucha. Usted toca dos temas esenciales y necesarios que obviamente, como usted lo señala, van unidos. Uno, el tema de la prevención a través de diferentes acciones del Poder Ejecutivo y el tema de ejecución de la pena. ¿En qué está fallando el Poder Ejecutivo en el tema de prevención principalmente? Y lo vemos con el tema del presupuesto nacional, en no asignar recursos a las áreas sociales que vendrían precisamente a ayudar mucho a ese tema de prevención también, el tener a gente más estudiando en otro tipo de ayudas para que la gente no delinca y más bien los adolescentes puedan seguir. ¿En qué está fallando el gobierno o el Estado en tema de programas sociales o ayudas de prevención y también en el tema de la ejecución de la pena? Porque de ahí seguimos teniendo las mismas cárceles de hace muchísimos años y seguimos teniendo muchísima más gente en prisión por delitos que cada vez más se siguen llevando por las nuevas leyes. Bueno, usted lo acaba de indicar, el tema del presupuesto fundamental, y acabamos de aprobar un presupuesto extraordinario, ¿verdad?, en la Comisión de Hacendarios, que hacen un gran trabajo dentro de las limitaciones que tienen ellos para cambiar rubros, y se sacó dinero que iba para pagar deuda que tenemos pública, y esos dineros que no se van a utilizar para pagar la deuda pública, para invertirlos en educación, invertirlos en otros planes para efectos de hacer la lucha contra el narcotráfico principalmente. Vea que se sacaron esos dineros para colocarlos en más policías, tanto para el organismo de investigación judicial, para la misma fuerza pública, y otros rubros importantes como son en la educación, las becas, porque eso es fundamental para poder hacer esta pelea. Sin esa parte tan importante que es la prevención, pues no podemos inyectarle a la sociedad la solución adecuada. Eso es responsabilidad principalmente del Poder Ejecutivo. Por eso digo que la Asamblea Legislativa está haciendo un gran esfuerzo, porque está reacomodando en la medida de lo posible fondos públicos para invertirlos precisamente en educación. Y para volver al tema de la reforma a las leyes de los menores, en eso tenemos que tener mucho cuidado, porque los menores no se tratan con un código penal, hay una ley especial para los menores, y los menores, a la hora de juzgarlos, se les juzga no con el código penal, no con el Código Procesal Penal, sino con el Código de los Menores, especialmente dedicado, construido hace varios años en esa línea. Entonces, la forma de investigar, la forma de sancionar, la forma de controlar es totalmente distinta, y la filosofía con respecto de los menores
es totalmente diferente a los mayores. Hay que entender, nosotros pasamos hace poquito un proyecto que salió también de esta oficina, que es aumentar las penas a los mayores que contratan a los menores, porque, y eso fue lo más importante, que tuvimos expertos que vinieron a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, ellos explicaron con toda claridad cómo es que se utilizan los menores, que muchos de estos, imagínense, de 13, 14 años, incluso con armas de fuego seriosísimas y que cometen homicidios también y se matan entre ellos también. Pero los mayores, para que se involucran en estos delitos, en el crimen organizado, pues están muy cómodos utilizando precisamente a los jóvenes, porque ellos les dan premios, los conecta con las drogas, se sienten importantes a veces, pero en su formación psicológica, la formación, el tema de la estructura del cerebro a esas edades funciona diferente. No son maduros, para decirlo en términos comunes y corrientes. Entonces, tocar la ley de los menores es muy arriesgado, precisamente porque es una legislación especializada que se construyó hace varios años, reitero, con muchos estudios a estos niveles y cómo tratarlos, y veníamos funcionando. Entonces, la participación en el crimen organizado, la responsabilidad principal es de los mayores, pero a ellos hay que tratarlos diferente conforme a su ley especial. Creo que cualquier proyecto que se está planteando en estos momentos entra en una total contradicción. Le agradecemos a la diputada Gloria Navas que nos haya acompañado acá para analizar precisamente este tipo de acciones y la necesidad de legislar viendo el impacto que tendrán los diferentes proyectos de ley en la atención de la emergencia. Seguiremos sin lugar a dudas analizando con la legisladora estos y otros proyectos de ley que ha presentado la legisladora o que defiende en las diferentes posiciones. Lo invitamos a que siga con muchísimo más información.